fíjate que este tema se llama, va relacionado con el perdón, Ajá. Pero el perdón a nosotros mismos. Ok. En una palabra se llama perdónate, y este tema pues es uno de los más importantes, porque precisamente la reflexión del día de hoy y el tema del día de hoy habla de que muchas veces los peores jueces somos nosotros mismos, y los que nos hacemos más daño somos nosotros al no liberarnos y no soltarnos de muchas cosas. Pareciera que si no hiciéramos a veces el detenernos y hacer la reflexión, así andamos por la vida y así nos la seguimos y no nos damos cuenta cómo nos dañamos físicamente, mentalmente, psicológicamente, y además por algo que a veces no identificamos, a veces está muy en el inconsciente, a veces sí lo hacemos consciente, pero además pareciera que estamos de acuerdo con que nosotros tengamos un castigo, pareciera que estuviera bien visto en nosotros el que hubiera una flagelación, un castigo, un no perdonarse, con lo que conlleva esto a nuestra salud física, mental y emocional. Entonces el tema del día de hoy precisamente habla de esto, ¿no? De el peor juez somos nosotros mismos, e invitarnos a poder hacer un análisis para poder perdonarnos y soltarnos, ¿no? Soltarnos de nuestras corazas, soltarnos de todas aquellas cosas que podemos hacer en una lista y decir, hoy por hoy, si yo te pusiera a escribir, ¿qué no te perdonas? ¿Qué pondrías, no? De esto trata. Oye, Pipis, ¿por qué de repente es tan difícil perdonarnos? Híjoles, a veces me atrevo a decir que tiene que ver con mucha rigidez, también tiene que ver con estructuras que asimilamos y que vemos en nuestra casa y en nuestra familia, conductas que vemos en papá, en mamá, en un mal concepto de nuestra espiritualidad, me atrevo a decirlo, en donde es bienvenido el castigo, en donde el dolor le damos una bienvenida, y sin darnos cuenta que esto es a veces también como una creencia, porque cuando me ha tocado trabajarlo, está bien castigarse, está bien no perdonarse, está bien que si te equivocas te des tú solo tus reglazos, ¿no? Claro. Se oye feo decirlo, pero es bien visto. Pues es como si fuera bienvenido. Pues hay gente, no sé si la han oído decir, yo prefiero que me pase a mí a que le pase a cualquier otra persona, ¿no? Y cuando lo oyes hablar, o cuando yo capto eso en el consultorio, les digo, a ver, espérame, ¿me lo puedes repetir en voz alta? Sí, que me pase a mí, pero que no le pase a nadie de mi familia. A ver, que no te pase a ti, porque si te pasa a ti, pues tampoco nos ayuda de nada, ¿no? Pues esos mártires o esos castigos pues muchas cosas las traemos como creencia bien incrustadas y están bien vistas, y pareciera que es bienvenido el tratarnos mal, el ser duros, el ser rígidos, el ser nuestros peores jueces, y esto pues obviamente nos lastima y nos provoca daños en todos los sentidos. Sí. Entonces yo sé que no somos perfectos, ¿no? Nos equivocamos y somos vulnerables. Pipis, este es un esquema que traemos, como dices, de familia, ¿no? De herencia, y que no, ¿por qué no podemos despegarnos de ese esquema? ¿No? Muchas veces es como, si no lo identificamos, Valero, qué interesante, es como si tuviéramos una lealtad familiar. Es como si fuéramos leales a ese pensamiento. Leales, se oye feo lo que voy a decir, leales al dolor, al sufrimiento. Y está bien visto, porque así lo veía mi tatarabuelo, y así lo veía mi abuela, y así lo ven todos, ¿no? Y está bien casi. Yo muchas veces les digo de broma a algunos pacientes, y creen que es cierto, me encantan, ¿no? Te voy a pasar a la cámara de flagelación, en donde tengo ciertos artefactos para que tú te golpees todo lo que necesitas para que ya te perdones. Y de veras me abren los ojotes y se me quedan viendo con cara de sí, ¿a qué horas? Y les digo, no, es broma, ¿no? Es el hecho de hacer un autoexamen, un examen de conciencia de nosotros mismos, pero sin ser tan agresivos con nosotros mismos, ¿no?
y soltarlo, Armando, porque realmente tenemos que aprender ya a cambiar este chip y este programa, y tenemos que enseñarle que la vida es un aprendizaje. Todo lo que estamos viviendo es ensayo-error. El que saquen la vacuna o no saquen la vacuna es ensayo-error. Estamos en experimentación, pero también nuestra vida misma, cualquier cosa que nosotros hemos aprendido cognitivamente a caminar, a relacionarme contigo, con los demás, yo estoy aprendiendo. Entonces, en este aprendizaje yo me puedo equivocar. ¿Y por qué somos tan severos? Si yo en algún momento te ofendí, ¿por qué no enseñarnos algo que yo manejo mucho en la terapia infantil? Es cualquier conducta se puede reparar. O sea, ser generosos, ser amorosos, ser dadivosos con nosotros. Enséñame cómo repararlo. Enséñame en qué momento yo te puedo pedir perdón, en qué momento si lo tiré te puedo comprar otra cosa, lo puedo pegar, ¿qué puedo hacer, no? O sea, que no me quede yo con, primer punto, que lo repare otra persona, porque entonces yo me quedo como el culpable, ¿no? Como el que de alguna manera actuó mal, ¿no? Lo que no estuvo bien, ¿no? Si alguien lo repara por mí, ¿no? Y segundo, el que me manden a las catacumbas, pues me paraliza, y me atrevo a decir 2 palabras más: me somete, y además me vuelvo una persona manipulable y controlable. Creo que la culpa no es algo que nos ayude en la existencia, ¿no? Uh-huh. Oye, el perdón es fundamental primero con uno y luego con el resto, ¿no? Yo pienso que sí. Yo pienso que todo lo que uno puede experimentar amorosamente con uno mismo, y esto lo podemos ver en muchos aspectos, es más viable que uno lo pueda llevar a los demás, ¿no? Cuando te conviertes incluso en un maestro para el otro y ni siquiera tienes que estarlo pregonando, pero es más fácil que de corazón tú comiences a ser compasivo con otra persona cuando tú eres compasivo contigo mismo, ¿no? Cuando tú comienzas a identificarte como una persona que comete errores. Si tú te identificas como una persona que comete errores, pues entonces puedes saber que esa otra persona que te ofendió, que estaba de malas, que puedes entender o no entender sus circunstancias, pero puede tener una mayor posibilidad de que tú puedas perdonarlo, soltarlo. Que además esto pues nos libera en todos los sentidos, ¿no? Uh-huh. Y había quien se tardaba varios meses en perdonar. Y habrá quien nunca perdona, ¿no? Y habrá quien nunca perdona, exacto. Que qué difícil debe ser eso, ¿no, Pipis? Vivir sin perdonar. Bueno, es que además vivir sin perdonar, que además son estas cosas que no lo voy a perdonar y además termina lanzándose como una maldición, ¿no? Y esto además se queda tan archivado y tan guardado que te limita, que lo único que haces es, si pudiéramos vislumbrar energéticamente o en un dibujo de los niños cómo se ve uno, pues es como si yo te pongo una soga, como si yo te pongo una cadena, y en dónde te la estás poniendo, porque al único que estás haciendo preso es a ti mismo, ¿no? Claro. No me voy a perdonar por esto que hice, que también habla, perdón que lo diga, pero de cierto narcisismo, ¿no? O sea, pues ¿quiénes somos, no? Yo no soy Dios todopoderoso como para no equivocarme, ¿no? Uh-huh. Y puedo ser torpe en mis relaciones, y puedo ser torpe en hablar, y puedo en algún momento decir lo que no debí de haber dicho, pero ¿por qué se me tiene que mandar a la hoguera, no? ¿Por qué? Y además, bueno, aquí hablamos de este punto que es tan importante. Quien se manda es uno mismo. O sea, los que nos estamos mandando por eso que yo hice, lo que haya yo hecho, abandoné, menté la madre, me porté mal, no te pagué, está feo el no perdonarme. ¿A qué conductas? Es una pregunta, ¿no? ¿A qué conductas te ha llevado? ¿Te ha llevado a poder mirar de frente a los demás? ¿Te ha llevado a esconderte? ¿Te ha llevado a poder fluir en la vida libremente? ¿A qué te ha llevado? Y hoy por hoy, ¿de qué te quieres liberar, no? Claro. Oye, Pipi, si cuando no logras perdonarte a ti mismo y por su consecuencia a alguien más,
¿qué pasa? ¿Qué otra solución puedes tener si no das ese paso? Mira, si no das ese paso, por lo general lo que nos toca observar, Valero, si este perdón conmigo mismo no se lleva, pues lo ves mermado en tus relaciones interpersonales, ¿no? Esto va a salir contigo mismo, en tu estado físico, porque se va a ir a alguna parte del cuerpo. Acuérdate que todo aquello que no se expresa y no se dice, el cuerpo lo saca de muchas maneras. Se puede ver en alguna enfermedad, en algún malestar, se puede ver también en cosas que no fluyen en tu vida, porque también el perdonar es fluir, o sea, ya flojito y cooperando, ¿no? O sea, cosas que no fluyen y que a mí me ha tocado trabajarlo con pacientes y nada más había que perdonarse por algo que era yo muy joven y que no me perdono haber hecho esto, ¿no? O que para mí era esto que hice, así me lo dicen, no tiene perdón y se pueden provocar un cáncer. O sea, esto es muy severo. Tiene que ver el orgullo también, Pipis. A lo mejor que, por ejemplo, muchas veces dicen, pues ya dejemos el orgullo a un lado y pues ya, ¿no? Y que luego, al contrario, ¿no? Estás diciendo, ¿yo por qué? ¿Por qué voy a perdonar? ¿Por qué? Si esto, ¿no? Eso también. Claro, pesa. Que además es una posición muy cómoda, ¿no? Pero la realidad es que a nadie engañamos cuando ya estamos encerrados en el cuartito nada más nosotros, ¿no? O sea, a nadie engañamos, ¿no? Ahora que en esta pandemia que nos está tocando convivir en el espejo con nosotros mismos y miras de adentro, o sea, hello, ¿no? ¿A quién engañamos? O sea, lo que más queremos es liberarnos. Y además no nos lo enseñaron, Armando, es un poco lo que quiero aclarar. ¿Qué pasaba cuando nos equivocábamos, ¿no? En casita. Se hacía demasiado grave, si tú tirabas algo, mamá lo resolvía, te hacían sentir chinche, te devaluaban, te sentías mal, cómo fluían en tu casa. Y esto es importante que ya fluyamos con esto, ¿no? A ver, te equivocaste, ¿cómo lo podemos reparar? ¿Qué podemos hacer? A mí me ha tocado, bueno, yo ya le pedí perdón, pero la otra persona no me perdona. Bueno, pues está en su derecho, ¿correcto? Pero tú, ¿cómo crees que lo puedes reparar con esa persona? Depende de lo que hayas hecho. Aquí hablo, por ejemplo, en terapia infantil. Pero qué horror que desde ahí pues no me perdonó y no me dirige la palabra y no me la va a dirigir y es mi enemigo a muerte y entonces, y es una cosita así, termina siendo un monstruo así y algo de que eso termina pasando, lastima. Algo que se pudo haber resuelto, ¿no? De alguna forma y entenderse, porque somos humanos y somos vulnerables, se termina volviendo un monstruo. Pues es como cuando tú empiezas a tallarte una costra y la tallas y la tallas y la tallas y la tallas y ya es un monstruo. Ya tiene pus, ya tiene doble costra, ya la pobre ya no sabe si cicatriza o no. Todo el mundo te dice, no manches, te golpeaste horrible. No me golpeé. O sea, era una costrita, pero yo solo me la he estado arrancando 500 veces y ya me hizo un monstruo. Eso es lo que terminamos haciendo espiritualmente, psicológicamente, emocionalmente, cuando no nos perdonamos. Nos volvemos seres profundamente inflexibles con nosotros mismos. Cuando nos volvemos amorosos, qué bonito, porque además esta es la educación que le podemos brindar a nuestros hijos, lo que hemos hablado en este programa, fluir, ser independientes. ¿Cómo lo puedes reparar? A ver, le dije tontita a mi amiga y se sintió mal, mamá. Bueno, ¿y cómo crees que tú lo puedas reparar, no? No sé. Bueno, te dirige la palabra, no, está muy sentida. Bueno, pues vamos, pues ayudarlo a repararlo, ¿no? O sea, que no nos quedemos con eso que de alguna manera sí nos afecta corporalmente, nos afecta emocionalmente y es algo que además cargamos y se convierte en una bola de nieve que, como diría el querido Juan Gabriel, en paz descanse, pero qué necesidad. Así es. Y ahorita que decía Isra, cuando de repente no te puedes perdonar a ti mismo y en consecuencia no perdonas a alguien, sí creo que es como estar cargando una enorme maceta toda tu vida. Uh-huh. Y eso se te va haciendo pesado y llega un momento en que te cansa. Bueno, en algún momento en la historia de la humanidad, los castigos en la escuela era que sostuvieran los libros así, ¿no? Y a lo mejor eran 2 libros de cada lado, pero después de 10 minutos ya era pesadísimo. Ahora imagínense cargar eso
durante mucho tiempo porque han decidido no perdonar a alguien o no perdonarse ustedes. Muchas veces esto que tú estás diciendo, Manolo, lo he tenido que manejar conductual en el consultorio. Esto que tú dices de te voy a poner a sostener una piedra, o sea, lo he tenido que llevar en el consultorio. O sea, hazte consciente y carga tu piedra y lastímate, ándale, carga tu piedra Pómex y lastímate con tu piedra. Y hacerlo consciente, porque eso es lo que te estás haciendo. ¿Y cómo le hacemos? A veces tengo que negociar ¿y cómo le hacemos para que estemos a mano? Ya contigo mismo, porque esta negociación es contigo mismo. O sea, ¿qué tengo que hacer contigo para que sueltes eso? Esto que tú eres el peor juez, esto que a tu criterio fue horrible, esto que a tu criterio no lo debí de haber hecho, o era demasiado joven y no me lo perdono, atenté contra la vida, atenté algo grave, me dicen es que es muy grave. Es que además de todo nadie lo debe de saber. Imagínate tú cómo esto carcome al ser, ¿no? ¿Y qué es lo que vemos? Pues eso, compasión, amor por el otro. ¿Qué es lo que más deseamos que suelte? Porque las personas que verdaderamente perdonan y sueltan se convierten en personas sumamente amorosas y compasivas con los demás. Muy bien, bueno, pues es el tema de este día, pues a veces el hablar con nosotros mismos y darnos cuenta que hay pues este planteamiento que hacías, ¿no? Ok, pasó esto, perfecto, sí, está muy mal o está muy triste o qué complicación. Ahora, ¿cómo lo resolvemos? Demos el siguiente paso. Cómo se puede reparar esto que hiciste, ¿no? Digo, de repente hasta un ejemplo automovilístico, ¿no? Pues no te fijas, le pegas a otro coche porque te estacionaste y calculaste mal, bueno, pues ya le pegué, entonces, ¿qué sigue? Pues cómo lo corrijo, ¿no? O sea, cómo busco al dueño y le digo, oye, le pegué y dime cómo hacemos para que te lo arregle, y ya, ¿no? Te vas a lo que sigue. Creo que esa parte... Si nosotros aprendemos en términos generales a entender eso, que hay muchas cosas que pueden suceder, y ahorita decías, a veces somos muy dados a la calificación de actos de los demás, pero tampoco sabemos qué están viviendo los demás. Es cierto, ¿no? En esta vida lo que más hay son jueces. ¿No? Y hasta, bueno, yo luego me toca prender la tele y les encantan estos programas, hay estos programas de jueces de los pobres que cantan y que son devaluados, ¿no? Y todos vemos si cantan bonito o feo, ¿no? Y dice uno, qué feo, qué mal se portan los jueces se la acabaron, ¿no? Bueno, pues así somos con nosotros mismos, así somos, y peor, ¿no? En todos los sentidos, o sea, hay gente que no se puede equivocar en nada, ni en el vestirse, ni en la ortografía, ni en su actuar, ¿no? Y que además parece que está anotando en todo, me pueden hacer una lista, es más fácil que me haga una lista de todo lo que no se perdonan y de todo lo que se equivocaron, a cuando yo les hago el ejercicio, háganme una lista de todo lo que se reconocen, de todo lo que haces bien. Y a veces me encuentro con respuestas de, ay, ¿qué te voy a escribir, Pipi? Si lo que hago bien es mi obligación, si lo que hago bien, pues todo el mundo lo hace. A ver, no sé ni qué escribirte. Ahora sí me pusiste a pensar, me dicen, ¿no? A ver, no. Pero si yo les pongo a hacer una lista de ponme todo lo que haces mal o ponme todo lo que no te gusta de tu persona o en este caso relacionado con el tema, todo lo que no te perdonas, me escriben una lista. Entonces de eso se trata, ¿no? O sea, ¿qué situaciones hoy por hoy encuentro en esa lista y cómo las vamos a empezar a liberar? Oye, actos podemos hacer muchas formas, ¿no? Claro. Mari Dolchísima dice, hola, buenas tardes, hola. Mari, yo apenas hice un comentario de muy mal gusto a una amiga y se enojó. Me sentí muy mal y lo que me alivió fue pedirle una disculpa y listo, dice Alexis. Sí, digo, a veces uno puede ser insensible
¿no? Y a lo mejor sin darte cuenta o porque no estás poniendo mucha atención, puedes llegar a ser insensible diciéndole algo a alguien que traiga una historia que tú desconocías, y entonces pues nada pasa si te disculpas y si pones atención y te vuelves más observador para futuras ocasiones de pues lo que puedas decir, opinar o generar, ¿no? en otra persona. ¿Cuánto saqué, que además 10, puro 10, aquí puro 10, que además esto que estás hablando, la vida es un aprendizaje. Acá hay algo importante que tú mencionaste. ¿Y qué aprendí, no? Uh-huh. ¿No? ¿Qué aprendí? Aprendí que la próxima vez que abra yo la boca, pues voy a observar más, ¿no? A veces uno llega a la casa muy impulsivo. Tal vez aprendí que antes de entrar a mi casa voy a hacer algo hasta conductual. Al momento en el que cuelgue yo mi chamarra, voy a colgar todos mis problemas para conectarme con lo que está haciendo cada miembro de mi familia. ¿Por qué? Porque ya le he regado, ¿correcto? Uh-huh. Con mi impulsividad, o ya la última vez ofendí a alguien de mi familia. Pues esto es lo que nos da el que constantemente no nos estemos quedando con cosas. Claro. O sea, que nos entendamos como seres humanos. Esta es la humanidad. Pero a veces no estamos siendo verdaderos seres humanos con nosotros mismos. Oye, pregunta aquí que cómo debe perdonar. ¿Tiene que decir te perdono? No. Muchas veces hay muchas formas en las que la gente puede llegar a hacerlos. Aquí lo único es, a lo que yo los invito, es que te conectes y lo hagas de corazón. Obviamente depende la conducta, ¿no? Y además la vida que te presente esos momentos. Depende hace cuánto tiempo pasó. En el caso del ejemplo que dieron, si inmediatamente yo puedo pedir la disculpa, oye, no era mi intención, ¿no? Uh-huh. Veo que mi comentario te ofendió, perdóname, no era mi intención, ahí me salió un perdón. O sea, no necesariamente tengo que mencionar, realmente sí puedo cambiar la palabra perdón por amor a mí mismo, puedo cambiar la palabra perdón por verme con compasión a mí mismo, con verme con humanidad a mí mismo, con reparar las conductas. Puedo mencionar otra palabra. Uh-huh.